básica. ¿Ok? Déjenme poner aquí el slideshow. Puchu, 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 puchu. Ok. Y estamos aquí. ¿Ok? Roger, si no se ve, por favor, me escribes por WhatsApp porque no puedo ver el chat desde aquí para confirmar que todo el mundo esté viendo la imagen del PowerPoint. Si me escribes al WhatsApp para confirmar, me dices para continuar. Ok, perfecto. Pues como mencionamos, este es el taller de dignidad planetaria básica para el Code 2021. ¿Okay? Y la idea de este taller es que ustedes tengan, número uno, una idea básica de lo que es esta técnica que predomina a lo largo de lo que es la tradición astrológica, ¿verdad? Y la segunda meta de este taller es que usted tenga pues una breve introducción, ¿verdad? Una breve base para lo que Albert va a estar discutiendo en el segundo taller, que es el taller de astrología horaria o el taller de las interrogaciones, en el sentido de cómo la astrología se utilizaba antiguamente para contestar preguntas. Y la dignidad planetaria es una herramienta muy útil porque es la herramienta que utilizamos los astrólogos para definir claramente si un planeta le va a ir bien o le va a ir mal, ¿verdad? Y es una técnica que muchas veces no está del todo presente en lo que es el zeitgeist de la astrología moderna. Así que comenzamos. Primero que nada, definamos lo que es la palabra dignidad, ¿verdad? A mí siempre me gusta comenzar mis clases con los estudiantes hablando de la etimología de las palabras, porque siempre pues ese es el punto de partida más importante para entender tú sabes, la semiótica y los significantes que encarnan los significados con los cuales nosotros trabajamos en nuestro diario vivir. Y la palabra dignidad, pues sale del latín, ¿verdad? Y, ay Dios mío, perdí la página del diccionario que lo iba a leer directo, disculpen. Sale directamente del latín de la palabra ABCDFG, de la palabra dignitas o dignitatis, ¿verdad? Que significa básicamente valor, más o menos. Y las definiciones que obtenemos es cualidad de ser digno, excelente, excelencia, realce, gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse, cargo o empleo honorífico y de autoridad en las catedrales y colegiatas, prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente como el deniato, el arcedienato, persona que posee una de estas prebendas, ¿ok? Pero más allá de eso, lo que hace la dignidad es que nos hace valer ante algo o alguien, nos diferencia de otras cosas y personas, también nos da a respetar ante los demás y nos da a conocer nuestras cualidades y lo que nos hace lo que somos. También la dignidad nos da respeto, seriedad, responsabilidad y poder. La clave aquí es que la ausencia de dignidad disminuye esto o crea lo contrario, ¿verdad? Y la dignidad planetaria es una gran herramienta para entender que en la astrología tradicional hay líneas, ¿verdad? Hay fronteras. Se estipula claramente que va a ser bueno, fácil o gentil, que va a ser normal, mediocre o común y que va a ser difícil, malo o dificultoso. Y esto lo tenemos que tener en mente porque esto es lo que va a diferenciar mucho a la astrología tradicional de la astrología moderna. ¿Okay? Ahora bien, en principio, una buena dignidad va a dar cualidades excelentes. ¿Okay? Esto, en teoría, va a ser menos probable en la astrología. Poca dignidad o una dignidad normal, digamos, va a dar cualidades normales. Y esto va a ser un poco más probable en la astrología. Y una mala dignidad va a dar cualidades perniciosas. Y esto, al igual que la buena dignidad con las cualidades excelentes, va a ser menos probable en la astrología. ¿Okay? Y esto se aplicará a los planetas en una carta horoscópica. Por ende, el término dignidad
planetaria. Nosotros estamos aplicando esta cualidad de dignidad o de ausencia de dignidad o de poca dignidad a los planetas en una carta, como vamos a ver más adelante en los ejercicios. Y un punto muy importante es que esto es incambiable. ¿Okay? Y esto lo tenemos que tener en mente porque desde el punto de vista de la mentalidad moderna, muchas veces los clientes y las personas pues quieren cambiar sus posiciones, alterando el zodiaco o buscando algún tipo de malabar, haciendo malabares mentales de cómo una posición mala puede ser buena, muchas veces fracasando en ver de que también una posición buena puede ser mala desde cierto punto de vista. Pero la idea es que las posiciones en una carta natal no se pueden cambiar, ¿verdad? Claro, uno puede aceptar esas posiciones y trabajar desde ahí, como vamos a ver más adelante. Y esa es la clave específica cuando estamos lidiando con planetas que quizás tienen mala dignidad, ¿verdad? Que es lo que las personas no quieren. Aquí tenemos una gráfica bastante general de lo que es el IQ, ¿verdad? De cómo en las poblaciones, pues, la gente con una inteligencia superior siempre va a ser una minoría, cómo las personas con una inteligencia inferior siempre va a ser una minoría y cómo tenemos la moda, ¿verdad? Cómo tenemos, pues, el promedio de las personas que tienen, pues, inteligencias promedio. Y hasta cierto punto, pues, este modelo lo podemos también extrapolar a lo que es la dignidad planetaria. Personas con poca dignidad o una dignidad mediocre o normal van a ser la norma, ¿verdad? Mientras que personas con cartas con mala dignidad predominante van a ser muy pocas, mientras que las personas que tienen cartas con buena dignidad dominante van a ser menos, ¿verdad? Es la idea de que pues la mayoría de nosotros nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, tenemos pros y contras. Una minoría de las personas pues son las personas que van a ser gente poderosa, gente famosa, reyes, empresarios, líderes, ese tipo de cosas. Y la mala dignidad pues va a ser o cartas que tienen mala dignidad predominante, van a ser estas cartas de personas que sufren de mortalidad infantil, ¿verdad? O personas de que no pueden pues no pueden vivir. Básicamente, algunas personas dirían que la mala dignidad se expresaría en personas que son vagabundos, en personas que son, pues, que son personas que tienen muy mala suerte en la vida, pero probablemente eso está más cerca de la media. Estamos hablando de que cartas con mala dignidad de verdad, pues son personas que sencillamente no logran superar sus primeros años de nacimiento. ¿Okay? Fernando, perdona, ¿puedes...? No lo puedo poner. Vale. Entonces, continúo por aquí. Vamos a empezar con un ejemplo básico de Júpiter en relación a cómo se expresa esta idea de la dignidad en términos de la gráfica que acabamos de hablar. ¿Okay? La idea es que la dignidad buena, para simplificar ese término, ¿verdad? Esencial, en principio tiene 3 signos, ¿verdad? Su signo de exaltación y sus domicilios, que son Cáncer, Sagitario y Piscis. Poca dignidad serían los otros 6 signos. Mala dignidad serían los 3 signos donde Júpiter tiene su exilio y tiene su caída. Pero como menciona aquí, no se cuentan elementos específicos de dignidad esencial, los cuales abundaremos más adelante. Solo parámetros zodiacales generales. Y esto es muy importante porque cuando nosotros estamos viendo a la dignidad planetaria desde su superficie, pues uno podría llegar a esta conclusión de este ejemplo básico de Júpiter, pero como vamos a ver más adelante, hay muchos otros factores que se tienen que tener en mente al momento de analizar la dignidad de un planeta. Y ese análisis es lo que nos va a dejar saber si un planeta... Roger, disculpa, me estás diciendo de que se está proyectando solo la diapositiva primera. Exacto, no se ve pequeño y solamente la primera, no se está viendo los gráficos y demás. Disculpa, ¿ahora se ve? Se ve la primera solamente. Oh, wow, disculpen. Ay, déjame ver ahora, no te vayas. No, disculpe, acabo de chequear es que no estoy viendo los... ¿Ahora se ve? Ahora sí, perfecto, gracias. Ay, Dios mío, pues disculpen a todos. Qué huevo. Ok, vamos para atrás. Ok. Ok, ¿qué significa poseer dignidad? Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Ya habíamos hablado de buena, poca, mala dignidad. ¿Ok? Esto es incambiable. Vemos la gráfica de IQ que habíamos hablado anteriormente, cómo
la mala dignidad y la buena dignidad, o mejor dicho, la predominancia, ¿verdad? En una carta horoscópica en cuestión de mala y buena dignidad es minoritaria a las cartas donde la dignidad va a ser normal o mediocre, ¿ok? Tenemos el ejemplo básico de Júpiter, al cual aludí previamente, que es esta idea de cómo la dignidad planetaria se puede ver superficialmente de esta manera, pero que, como vamos a ver en este taller, es mucho más, pues, es mucho más específico y a la misma vez, pues, muchas personas no conocen la profundidad de lo que la dignidad planetaria puede hacer. ¿Okay? Ahora bien, aquí me quedé. Y 3 puntos muy importantes acerca de la dignidad planetaria en la astrología tradicional es que la dignidad planetaria es de las técnicas más importantes en la astrología tradicional. ¿Okay? Básicamente, si uno quiere escribir una novela, escribir un poema, ¿verdad? Escribir un guión, pues uno tiene que aprender a escribir, ¿verdad? Uno tiene que saber gramática, sintaxis, uno tiene que aprenderse el abecedario. Y de eso se trata la dignidad planetaria. Se trata de aprender lo que sería lo básico al momento de leer una carta y leer las cualidades de los planetas por sus posiciones. ¿Okay? Como consecuencia, es muy importante conocer la dignidad planetaria. ¿Verdad? Es de las técnicas más sencillas en la astrología tradicional, aunque tenga muchos factores que deben tomarse en consideración. Como mencioné anteriormente, una persona que vea la dignidad planetaria de un modo bien superficial, como en el caso de Júpiter que mencionamos anteriormente, pues va a pensar que la dignidad planetaria únicamente alude a esos ejemplos generales. Y otra cosa muy importante es que la dignidad planetaria es una técnica imperativa para hacer astrología tradicional y se aprende a través de la memorización principalmente. Claro, esto no quiere decir de que usted no va a tener sus tablitas donde van a estar todas las gráficas, porque siempre pues uno requiere de eso específicamente cuando está trabajando con cosas como términos o quizás como caras, dependiendo de la lista que utilice. Y si no sabe a qué me refiero, no se preocupe, eso lo vamos a aprender hoy aquí. ¿Okay? Ahora bien, una definición clara para lo que es la dignidad planetaria. Pues la dignidad planetaria se puede definir de la siguiente manera. Es el acercamiento sistemático que se utiliza en la astrología tradicional para entender cómo y dónde está un planeta en una carta horoscópica. Y si ese estado, cómo y posición, dónde proveerá buena, poca o mala dignidad para ese planeta en cuestión y sus respectivas agendas dentro de la carta horoscópica en cuestión. Ok, aquí tenemos varias cosas. Obviamente un acercamiento sistemático, eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí. Astrología tradicional, diferenciándose de la astrología moderna, con los paradigmas principales de que pues la astrología tradicional se basa mayoritariamente en talantes metafísicos y tiene muy clara ciertos parámetros para diferenciar las cosas, ¿verdad? Específicamente lo que son, por ejemplo, planetas maléficos, planetas benéficos, o sea, se basa mucho más en hechos objetivos, en hechos que no pueden ser cuestionados o digamos, transmutados, como pues opta la astrología moderna. ¿Okay? ¿Cómo y dónde? Vamos a hablar de eso más adelante, pero esto se refiere a la condición celeste del planeta en cuestión y desde dónde se contempla. Y esto proveerá la condición celeste buena, poca o mala dignidad. Y esto va a aludir a las respectivas agendas del planeta en cuestión. Estamos hablando por respectivas agendas. Nos referimos a las regencias del planeta en cuestión en la carta horoscópica en cuestión y a la misma vez a sus significantes fijos. Por ejemplo, Júpiter pues tiene que ver con el reino expansivo de la sabiduría, nuestra capacidad de optimismo, nuestra capacidad de alegría. Esos son los significantes fijos de Júpiter. Pero si Júpiter, por ejemplo, rige la casa 1 y la casa 4 en un ascendente de Sagitario, pues también va a tener agendas en relación a casa 1 y casa 4. Entiéndase por ello el cuerpo, la apariencia, la proyección y lo que es pues el hogar, la familia, la vida privada, la vida doméstica, la vida privada y ese tipo de cosas. Y obviamente pues una carta horoscópica se refiere a una carta que tiene un ascendente y es la carta que se utiliza mayoritariamente en la astrología tradicional. ¿Okay? Desde el punto de vista del desarrollo histórico a partir del siglo II antes de Cristo en adelante. ¿Okay? Ahora bien, otros puntos. La dignidad planetaria se divide en dos categorías, la dignidad esencial y la dignidad accidental. Como ustedes vieron en el título del taller, nosotros meramente vamos a estar hablando acerca de la dignidad esencial, pero voy a tirar algunas cositas en relación a la dignidad accidental. ¿Okay? Estas dos categorías componen lo que es la dignidad planetaria en la astrología tradicional. La dignidad esencial se determina por la condición celeste del planeta. ¿Cómo y dónde está el planeta? Por ejemplo, ahora mismo, digamos, déjenme abrir mi aplicación de astrología. Ahora mismo, por ejemplo,
al momento de estar haciendo este taller, la luna está en 7 grados de Virgo tropical. ¿Okay? Pues, ¿cómo y dónde está el planeta? Pues el planeta en cuestión, la luna, está en 7 grados de Virgo tropical ahora mismo. ¿Ok? Ahora bien, esa es la dignidad esencial. Y esa es meramente la punta del iceberg de la dignidad esencial. Ahora bien, la dignidad accidental se determina por la relación entre la posición específica del observador y el planeta en su condición celeste, desde donde se contempla cómo y dónde está ese planeta. Recordemos, la astrología siempre es geocéntrica, pero la Tierra es grande y como consecuencia, la hora donde yo estoy ahora mismo en Puerto Rico no es la misma hora que es en España, por ejemplo, que están 5 horas más adelante. Como consecuencia, desde donde yo estoy, esa luna va a estar en casa 3, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de una persona que vive en Iberia, por ejemplo, esa luna, si no me equivoco, va a estar en casa 1 o en casa 12 más o menos. Y a eso es lo que se refiere la dignidad accidental. Se refiere a la posición del planeta en cuestión desde el punto del observador que lo contempla. ¿Okay? Y el cuarto punto, su aplicación varía un poco dependiendo del tipo de astrología que empleemos, horaria, leccionaria, natal, mundana o mágica. Recordemos, hay diferentes tipos de aplicaciones astrológicas, no todo es natal. Hay horarias, que es la astrología de las interrogaciones, eleccionaria, la astrología de elegir un momento, la mundana, que es la más complicada, que es la de los colectivos, y la mágica, que es una eleccionaria para hacer magia talismánica o magia astrológica. ¿Okay? Y aquí es que tenemos estas dos cualidades y como le mencioné, en este taller vamos a hablar de la esencial principalmente. Y este es el ejemplo que vamos a utilizar. Tenemos una carta bien sencilla, la dignidad esencial de Júpiter. Vemos aquí a Júpiter en la carta y Júpiter está en 13 grados 6 minutos de arco de Cáncer, en una carta con ascendente de Libra en 21 grados 43 minutos. Y la dignidad esencial es una sexta diurna dominante, exaltado, triplicidad Venus, término Venus, cara Mercurio, latitud norte, velocidad directo, aspecto Sol aplica sextil separativo y en la Yotish está Usha o exaltado. En este taller vamos a comprender todo esto, qué significa, cómo se obtiene y así por el estilo. Y como bono, pues la dignidad accidental, como mencioné anteriormente, es que está en casa 10. Y como pueden ver, desde el punto de vista de astrología tradicional y desde el punto de vista de dignidad esencial y accidental, como parte de lo que es la dignidad planetaria, vemos que un planeta en un signo es mucho más que un planeta en un signo. Que muchas veces esa es parte del mito de la astrología tradicional, de la astrología moderna, disculpen, de que la astrología tradicional no tiene las herramientas suficientes como para distinguir los planetas, para buscar novedad en los planetas cuando esto no necesariamente es cierto. Hay mucho de dónde agarrarse. Lo que pasa es que pues con la crisis pedagógica astrológica que experimentamos hoy en día, pues este conocimiento muchas veces no llega a las masas, no llega al estudiante, pero gracias a Dios a través de estos congresos y de profesores y de los ponentes que tenemos en el congreso, pues este conocimiento pues cada vez más y más está presente en los practicantes serios de astrología. ¿Okay? Ahora bien, puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. La dignidad planetaria no está presente en su totalidad en la astrología moderna. Hay vestigios de ello, ¿verdad? Pero en la astrología moderna usualmente no van a estar hablando de términos, no van a estar hablando de regentes de triplicidad, ni mucho menos técnicas de regentes de triplicidad. Y si lo ven, pues probablemente es un astrólogo moderno que está muy influenciado por la astrología tradicional. Pero en esencia hay vestigios todavía, como por ejemplo los planetas en su propio domicilio, la idea de que Mercurio le va a ir bien en Virgo, Marte bien en Aries, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como le mencioné, esto no está del todo presente dentro del zeitgeist astrológico contemporáneo. Número 2, la dignidad planetaria parte de principios objetivos claros e incuestionables, como mencioné anteriormente. Un planeta va a estar en buena dignidad, poca dignidad o mala dignidad, y eso es una manera muy sencilla de ponerlo, pero esto es lo que es, ¿verdad? La carta es lo que es, la carta no cambia, no podemos estar haciendo malabares mentales para justificar algo que tiene mala dignidad, ¿verdad? Pretendiendo de que tiene buena, ¿verdad? Y muchas veces, que es que esta es la mentalidad humana, muchas veces también fracasamos en ver de que una buena dignidad no necesariamente siempre va a ser una panacea, como vamos a ver más adelante.
La dignidad planetaria se tiene que entender desde el etos tradicionalista para comprenderse a cabalidad, que esto en parte alude a esta idea de la cuestión de que lo que es, ¿verdad? Y no se puede cambiar. Y si se puede cambiar, únicamente se puede cambiar dentro de esos parámetros. Por ejemplo, como el rey que quiere ser granjero, pues el rey no puede ser granjero. El rey tiene que operar desde su posición de rey porque ese es, pues, digamos, su destino o ese es su predisposición astrológica. De la misma manera, el campesino que quiere ser rey, pues no puede ser rey, tiene que ser campesino y como consecuencia tiene que operar desde esa realidad y desde esa realidad ejecutar su libre albedrío, ¿verdad? El próximo punto, en principio, mientras mejor sea la dignidad de los planetas, mejor serán sus resultados vis a vis. Mientras peor sea la dignidad de los planetas, peor serán sus resultados, a excepción de ciertos casos particulares. ¿Y cuáles son estos casos particulares? Mayoritariamente tienen que ver con la idea de la dignidad accidental. Si tenemos un regente de casas difíciles en casas angulares, aunque sea una dignidad buena desde el punto de vista de dignidad planetaria, pues no va a ser muy buena para las agendas de ese planeta, porque esas agendas son maléficas. Entiéndase por ello en términos de los regentes. Por ejemplo, si tenemos un regente de casa 6, en casa 10 o en casa 1, pues como es una casa angular, pues va a tener mucha energía y como consecuencia las agendas de casa 6 van a tener mucha energía, que van a ser obviamente pues cosas que tienen que ver con enfermedad, obstáculos, retrasos, enemigos. Y si ese planeta está en mala dignidad esencial en términos de que yo sé, Venus en Virgo, pues va a estar debilitado y como consecuencia va a hacer mucho efecto. Claro está, si está exaltado, pues no necesariamente van a ser manifestaciones negativas, puede que sea una persona que yo sé, que sea doctor o que trabaje con enfermos, ese tipo de cosas. Pero tenemos que tener muy claro estas particularidades, ¿ok? El próximo punto, los acercamientos a la dignidad planetaria tienden a variar dependiendo del momento histórico y del entorno cultural. Las reglas de dignidad planetaria en esencia se han mantenido más o menos fijas a lo largo de la tradición, pero varían, como vamos a ver más adelante. Hay diferentes listas de términos, hay diferentes listas de caras. Los regentes de triplicidad pues han variado, ¿verdad? Especialmente lo que dice Doroteo, lo que dice Ptolomeo. Pero en esencia se han mantenido más o menos igual. También tenemos la idea de las puntuaciones de los árabes que también cambiaron un poco la dinámica, pero tenemos que tener en mente que no se ha mantenido del todo fijo, no se ha mantenido del todo, digamos, perenne o intacto. Ha cambiado a lo largo del tiempo a tal punto de que pues hay diferentes opiniones, como vamos a ver más adelante. Y a la misma vez podemos ver de que pues ha cambiado en el sentido de que hoy en día en lo que es la astrología moderna, especialmente a principios del siglo XX, pues esto no está tan presente. Ya gracias a Dios, hoy en día con la reconstrucción que estamos haciendo, pues ya está más y más vigente dentro de la gente que hace astrología de manera seria. Y lo más importante de este último punto es nada fuera del septenario tradicional tiene dignidad planetaria. Urano, Neptuno y Plutón no tienen dignidad planetaria esencial, ¿verdad? Yo creo que tampoco la tendrían accidental. De dicho modo, los asteroides. De dicho modo, y esto puede sonar un poco controversial, los nodos tampoco tienen dignidad planetaria, ¿verdad? Porque, o sea, hay astrólogos que han debatido diferentes posiciones, pero digamos que nunca ha habido un acuerdo en relación a dónde le van a ir bien los nodos, ¿verdad? Quizás los nodos podemos ponernos en una categoría especial, pero definitivamente pues los transaturninos y los asteroides y otros objetos, o como se llaman estos, los transneptunianos, tampoco tienen dignidad desde el punto de vista de astrología tradicional, ¿verdad? Yo soy un astrólogo tradicional que creo que Neptuno y Urano tienen espacio, ¿verdad? Dentro de 1000 años, pues Neptuno y Urano van a ser planetas más o menos tradicionales, ¿verdad? O 2000 o 3000 años. No obstante, pues creo que su uso mayoritariamente debe utilizarse en astrología mundana más que nada. Pero tengan eso en mente, la astrología tradicional y la dignidad esencial únicamente aplican al septenario tradicional, entiéndase por ello, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se identifica la dignidad planetaria esencial astronómicamente? Sencillo, mediciones astronómicas, matemáticas. Recordemos, el componente puramente científico desde un punto de vista positivista, desde un punto de vista moderno de la astrología es la astronomía. Punto y se acabó.
¿Okay? No podemos ver a la astrología como una ciencia moderna porque no lo es. El componente de ciencia moderna en la astrología es la astronomía. Y esas mediciones astronómicas obviamente son la longitud zodiacal, ¿verdad? 30 grados cada signo, donde está la latitud zodiacal o eclíptica, está al norte o está al sur de la línea imaginaria de la eclíptica, declinación, la relación del planeta al ecuador celeste, ¿verdad? La velocidad, la relación del planeta con el Sol y otras mediciones como la azimuta, sección recta, elongación, apogeo y perigeo y otras que no vamos a tocar. Mayoritariamente nos vamos a concentrar en las primeras 4, ¿ok? Ahora bien, comenzamos. ¿Cómo se identifica la dignidad planetaria esencial astrológicamente hablando? ¿Verdad? Tenemos 3 categorías. La primera categoría es en el signo que está el planeta, básicamente. O sea, ¿dónde está el planeta en el zodiaco? Eso es lo primero que hay que saber. Luego pasamos a un paso que es identificar la secta. En cierto sentido, pues la secta tiene un componente de dignidad accidental, pero la secta es muy importante, como vamos a ver adelante. Si no sabe qué es la secta, no se preocupe, lo vamos a explicar más adelante. Obviamente, signo zodiacal, longitud y latitud. Luego del signo zodiacal y la secta, vemos si el planeta está exaltado, caído, domicilio, exilio, peregrino. Luego de eso vemos las otras dignidades, triplicidad, término y cara o decano. Y en adición a eso, si estamos utilizando preceptos de la Jyotisha, pues también hay que ver si es gran amistad, amistad neutral, enemistad o gran enemistad, y las vargas o las subdivisionales. Tengan en mente que en este taller vamos a tocar también las dignidades esenciales dentro de la Jyotisha, que varían un poco de la astrología tradicional no védica. Y también hay otros factores en términos de astrología tradicional, de la visibilidad del planeta, dodecatemoria, que se divide cada signo en 12 partes, anticia y contranticia, la relación del planeta, o mejor dicho, las luminarias con lunas llenas, lunas nuevas en el momento antes del nacimiento, relación a los lotes y recepción mutua, entre otras. No vamos a tocar esto, meramente nos vamos a concentrar en los primeros 5 puntos en este taller. La segunda categoría, obviamente, es la relación helíaca, que es muy importante. ¿Cuál es la relación del planeta en cuestión con el Sol? Muchas personas no saben esto, pero la velocidad del planeta, desde un punto de vista geocéntrico, recordemos, se relaciona a, disculpen, es la relación del planeta en cuestión al Sol desde el punto de vista geocéntrico. Es decir, la velocidad alude a lo que es un planeta directo, directo estacionario, estacionario, retrógrado, retrógrado estacionario, estacionario directo, ¿verdad? Y esto lo vamos a hablar más adelante. También la relación al Sol determina si el planeta va a estar bajo los rayos, combustión o Cassini, que lo vamos a hablar más adelante. Y también en el caso de la Luna, las fases de la Luna, aunque astronómicamente Venus y Mercurio también tienen fases, pero eso no se considera dentro de la astrología tradicional. Aunque tengo entendido que en Mesoamérica se consideraba las fases de Venus, pero no sé cómo funciona eso, no soy un experto en astrología maya ni nada de eso. Y finalmente los nodos lunares, que también son muy importantes, que no solamente van a aplicar a la luna per se o a la relación de las luminarias, sino que también cuando están en conjunción con ciertos planetas pueden también afectarlos significativamente. Y la tercera y última consideración que tenemos que tener en mente al momento de hacer dignidad planetaria esencial son los aspectos clásicos o ptolomeicos, ¿verdad? Que es la conjunción, el sextil, la cuadratura o cuadrado, triángulo, trino y el diámetro u oposición. Y cada uno de ellos tiene un significado que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bono. ¿Cómo se identifica la dignidad planetaria accidental astrológicamente? Es decir, algo que no vamos a tocar aquí, pero lo voy a mencionar por encimita, es la idea de en qué casa está, ¿verdad? Esto tenemos que tener tenemos que tener en mente pues la idea de las casas angulares, las cadentes y las sucedentes, como las casas angulares son la espina dorsal de la carta, ¿verdad? Que son activas, ¿verdad? Como las cadentes son más las casas, digamos, inertes, ¿verdad? Y las sucedentes son las casas intermedias entre los ángulos y las caídas, ¿verdad? Y luego la segunda lista pues tiene que ver más con en qué casa le gusta estar a los planetas, ¿verdad? En la primera columna tenemos los regocijos de los planetas desde el punto de vista helenístico: Saturno 12, Júpiter 11, Marte 6, Sol 9, Venus 5, Mercurio 1 y Luna 3. Y luego tenemos las variaciones de la Jyotisha, que más o menos, tú sabes, hay complementación, pero hay diferencia, ¿verdad? Tenemos primero la casa donde el planeta va a tener fuerza de dirección, que siempre son casas angulares, y luego tenemos los Bhavakarkas, que da la lista de Parashara en Brihat Parashara Horashastra, ¿verdad? Pero en este taller no nos vamos a concentrar en eso, meramente nos vamos a concentrar en la astrología de la dignidad planetaria esencial, ¿ok? Ok, hasta el momento, ¿alguien tiene preguntas antes de continuar y ir a la segunda parte del taller? Déjame ver si hay gente por aquí. El slide no está apareciendo, gracias, ya lo sé. Vamos a ver, chat. Aquí, mi dignidad varía en posición geográfica.
Ok, nadie tiene preguntas hasta el momento. No, nadie tiene preguntas. Pues continuamos entonces. Déjenme cerrar aquí, cierro aquí. Y básicamente aquí tenemos una gráfica de las dignidades esenciales. Esta gráfica la elaboró Chris Brennan de HellenisticAstrology.com. Él tiene un podcast muy bueno y tiene un libro también muy bueno de astrología helenística. Y básicamente esta es la tabla de dignidades esenciales. Esto es una tabla que nos tenemos que aprender, ¿verdad? No se la tienen que memorizar porque, por ejemplo, yo no me sé los términos de memoria, ¿verdad? Y a la misma vez, pues como vamos a ver, hay diferentes listas para los términos, para las caras, y ahí pues en esencia, ¿verdad? Hay 2 listas para los regentes de triplicidad, ¿verdad? Pero por lo menos las otras cosas, lo que son los domicilios, las exaltaciones, los exilios y las caídas, pues se mantiene fijo, ¿verdad? Esta tablita pues la vamos a utilizar a lo largo del taller y es muy importante para entender lo que es la dignidad esencial, ¿ok? Y luego tenemos esta otra tablita que la hice yo que alude a lo que son las dignidades esenciales dentro de la Ayodhya. Si no entienden esta tabla y no entienden esta, no se preocupen, lo vamos a elaborar poco a poco. ¿Ok? Tengo unas preguntas aquí, déjenme ver. Todo claro. Ok, genial. Super duper. Déjame ver si tengo otras preguntas aquí. Chat. ¿Cómo puedo saber si mi carta... Ay, Dios mío. Ok, vamos para allá. ¿Cómo puedo saber si mi carta tradicional? Hay muchas aplicaciones, pero incluye los últimos planes no dignos. Ok, carta tradicional, pues eso es un término genérico, ¿verdad? Básicamente, pues, desde el punto de vista básico, ¿verdad? Hay un poco de debate, pero básicamente, pues, zodiaco tropical con casas de signo completo. Eso sería la manera, pues, tradicional de hacerlo, aunque, pues, habrían otras personas que dirían que hay que utilizar otro sistema de casas. Pero en mi opinión, pues, casas de signo completo o Whole Sign House System en inglés, con zodiaco tropical. Y si eres más purista desde el punto de vista de la Ayodhya, pues zodiaco sideral con casas de signo completo, pero generalmente en los programas védicos te va a lanzar casas de signo completo automáticamente, a menos que vayas a Baba Chalita, que te va a mandar otra cosa. Pero Baba Chalita es otra cosa, no vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo puedo saber si mi carta tradicional? Ok, ya. En astro.com nosotros recomendamos, ok, bla, ok. ¿Qué es la Ayodhya? La Ayodhya es básicamente astrología védica de la India, ok. ¿Qué tabla esta es la de qué tabla esta es la de Ptolomeo? No, vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? Ok, ¿a qué se refiere? ¿Qué sistema de casas usa? Gracias. Yo recomiendo casas de signo completo siempre, pero pueden también utilizar casas de signo completo con cúspides de diferentes sistemas de casas, ¿verdad? Regiomantinus, Placidus, Alcavitius, pero yo siempre recomiendo casas de signo completo. Pero obviamente si usted nace bien al sur o bien al norte, pues puede que hayan dificultades, ¿verdad? Pero eso es un debate, así que no nos vamos a meter ahí, pero como le mencioné, yo recomiendo casas de signo completo con zodiaco tropical. ¿Okay? Ok, ahora empecemos. Primero que nada, secta. ¿Qué es la secta? La secta es una palabra en griego que significa airesis. Es básicamente como la escuela, partido político, es básicamente un grupito. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Esto es algo que se perdió por mucho tiempo y que no se recuperó hasta hace poco en el siglo XX. Y es la idea de dividir los planetas en 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Vamos a ver más adelante. El primer paso siempre desde un punto de vista de astrología tradicional, porque esto va a determinar los equipos y va a predeterminar cuál es la secta dominante, cuál es el equipo que tiene predominancia en la carta, ¿verdad? Y a la misma vez plasma el esquema para los siguientes pasos que vamos a seguir dentro de lo que es la dignidad esencial. Establece si el planeta en cuestión forma o no parte de la secta dominante en la carta en cuestión. Esto creará injerencia en las agendas planetarias del planeta en cuestión. ¿Cuáles son las agendas planetarias del planeta en cuestión? Va a depender de sus cualidades innatas, ¿verdad? Y de su regencia en la carta horoscópica en cuestión. Y básicamente aquí tenemos una gráfica que yo hice. Aquí aluden a las 2 sectas, la secta diurna o solar y la secta nocturna o lunar. Cada secta tiene un benéfico y un maléfico natural. La secta solar tiene el maléfico de Saturno y la secta lunar tiene el maléfico de Marte, mientras que la secta solar tiene el benéfico de Júpiter y la lunar el benéfico de Venus. Noten que Mercurio está en el mismo medio. ¿Por qué? Porque Mercurio va a variar de secta de carta en carta dependiendo de su relación heliacal, ¿verdad? Si Mercurio es una estrella matutina, entiéndase por ello que se ve al este amaneciendo antes del Sol, entonces va a ser parte de la secta diurna. En cambio, si Mercurio es un Mercurio
occidental que se ve al oeste, que se ve atardeciendo luego de que atardece el sol en el oeste, en casa 7, pues va a pertenecer a la secta lunar, ¿verdad? Hay diferentes variaciones en términos de la secta, ¿verdad? Hay algunos astrólogos que tienen algunos debates en relación a lo que es la luna y si la luna tiene que estar debajo del horizonte o no para que sea una secta lunar real, pero el punto es que se dividen en dos equipos y esto es lo primero que tenemos que saber, porque si la secta solar es dominante, entonces Júpiter va a ser un benéfico más efectivo y Saturno va a ser un maléfico más constructivo, mientras que Marte va a ser un maléfico más destructivo y dificultoso y Venus un benéfico menos eficiente y Mercurio pues va a variar. Ahora bien, si nacimos de noche, entonces Marte, es decir, si nacimos de noche, pues la secta dominante va a ser la secta lunar. Como consecuencia, Marte va a ser el maléfico más constructivo, Venus el benéfico más constructivo y más eficiente, y Júpiter el menos eficiente benéfico, y Saturno el maléfico más complicado. Y Mercurio nuevamente va a variar dependiendo si es una secta diurna o nocturna, dominante. ¿Okay? Y básicamente aquí tenemos el ejemplo. Yo puedo, déjame buscar para aquellos que no sepan cómo sacarlo, imagínense, miren, básicamente aquí está su mamá dando a luz, ¿verdad? Esta es usted, es la mamá de usted, si dio a luz parto natural o no, o si fue una cesárea porque el doctor quería pues tomar más días de vacaciones y hacer la vida más fácil en su labor. Pues básicamente usted nació, ¿verdad? Y este es el este, ¿verdad? Este es el este, y este es el oeste, y este es el punto arriba de su cabeza, ¿verdad? Así que ya sabe, casa 10 es el punto arriba de su cabeza. El punto es que esta carta, que es el ejemplo que estamos utilizando en este taller, esto es una carta diurna o nocturna. Pues entiéndase que este es el sol, obviamente, y como consecuencia, el sol está arriba del horizonte, como consecuencia, esto es una carta de día, ¿verdad? Como consecuencia, esta es una carta donde Júpiter, el planeta en cuestión, va a ser el benéfico más eficiente. Ahora bien, si el sol no estuviese aquí, ay Dios mío, qué fea X. Ok, si el sol estuviese en algún lado por aquí, pues entonces sería una carta nocturna. Usted nació de noche. Como consecuencia, en ese caso hipotético, que no es el caso de esta carta, pues Júpiter sería un benéfico menos eficiente. Pero, dado lo que acabamos de decir, pues Júpiter va a ser el benéfico más eficiente en esta carta. ¿Okay? Como consecuencia, Júpiter forma parte de la secta diurna dominante. Como consecuencia, ese Júpiter va a tener mucha fuerza para hacer bien en esta carta. ¿Ok? Y, ay Dios mío, volvemos acá. Ok, déjame ocultar esto aquí. Ok. El segundo paso, el signo, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, se mide por longitud y latitud zodiacal, el planeta en el signo. La longitud zodiacal ubica el planeta en su posición en el zodiaco. Eso es de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de un signo hasta 59 grados, 59 minutos y 59 segundos del signo mismo, ¿verdad? La latitud es si está al norte o al sur de la eclíptica, ¿verdad? Básicamente esto determina el sexo, ¿verdad? Norte sería un planeta que tiene cualidades masculinas, sur de la eclíptica sería un planeta que tiene cualidades femeninas. Dos cosas muy importantes. Número uno, estamos hablando de sexo, ¿verdad? No estamos hablando de género. El género tiene connotaciones modernas, ¿verdad? La idea del sexo es que si es masculino, si es femenino, no hay otra manera de ver eso, ¿verdad? Y de la misma manera, tenemos que tener en cuenta el segundo punto de que hay diferentes variantes para el sexo en la carta, ¿verdad? Los planetas pueden ser femenino o masculino, los cuadrantes femeninos y masculinos, ¿verdad? Que hay 4 cuadrantes, su relación al sol, el signo que está, ese tipo de cosas. O sea, que la cuestión del sexo no es tan sencillo como decir de que un planeta esté en Aries, pues va a ser masculino. No. Hay que ver el sexo del planeta, el sexo del signo, carta si es una secta dominante solar o lunar, en qué cuadrante de la carta está y su relación heliacal. ¿Okay? Y obviamente, pues, la cuestión de la latitud zodiacal que acabamos de discutir. Y finalmente, el signo provee o prohíbe las herramientas al planeta en cuestión para que éste cumpla con sus agendas planetarias. Es decir, el signo básicamente va a ser el espacio del planeta, ¿verdad? Y si el planeta está en un signo que le gusta, pues va a tener las herramientas para cumplir su agenda. Si el planeta está en un signo que no le gusta, pues va a tener dificultades. Es como un boxeador. Un boxeador en un ring de pelea se va a sentir súper bien. Imagínense que el boxeador es el planeta y el ring de pelea es el signo. Ahora bien, si un boxeador está en una cocina, no se va a sentir bien porque no puede cocinar, porque tiene los guantes puestos y no sabe qué hacer. De la misma manera, si está en una oficina de dentista, tampoco puede hacer muchas cosas. O sea, tiene que estar en el gimnasio. O quizás puede estar en la tienda deportiva donde compra los guantes, ¿verdad? Tenemos que tener esto en mente. Los signos proveen las herramientas para que los planetas cumplan con sus agendas, ¿verdad? Y
pasamos por acá, clear. Ok, ay Dios mío, ok. Y aquí tenemos el planeta en cuestión, que es Júpiter. Vemos que Júpiter está en Cáncer, ¿verdad? Y aunque no sea su domicilio, Júpiter va a estar muy bien en Cáncer. ¿Por qué? Porque cuando volvemos aquí, aquí vemos los 12 signos del zodiaco. Recordemos, cada planeta rige un signo, ¿verdad? Cada planeta rige un signo femenino y cada planeta rige un signo masculino, a excepción de las luminarias, que cada uno rige un solo signo, ¿verdad? Y las regencias se parten por el tema mundi. Para aquellos que no sepan, el tema mundi lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los aspectos. Es la idea de que pues del Sol y la Luna en Cáncer y Leo se dividen los demás planetas por la relación del orden caldeo. Recordemos, los transaturninos no rigen ningún signo. Eso es un invento moderno que ni siquiera tiene 200 años. Y básicamente pues tenemos que identificar en qué signo está el planeta en cuestión. Y como mencionamos, pues el signo está en Cáncer, ¿verdad? Disculpen, el signo está en Cáncer y el planeta en cuestión, que es Júpiter, está en Cáncer, ¿verdad? Y cuando está un planeta en un signo, tenemos que averiguar si ese signo es su domicilio, es su exaltación, es su exilio o es su caída, ¿verdad? Aquí está en inglés, dice domicilio, exaltación, y después dice adversidad o depresión, pero adversidad sería exilio, ¿verdad? En inglés no usan esa palabra, que es curioso porque con esa palabra pues se entiende muy bien lo que significa el exilio, y la depresión pues sería la caída, ¿verdad? Imaginémonos en la primera categoría, que sería el domicilio, de que un planeta en domicilio está en su propia casa, está en su propio apartamento, ¿verdad? Como consecuencia va a tener todo lo necesario para cumplir su agenda. En exaltación, pues el planeta va a estar en su casa de vacaciones, va a estar en un timeshare, va a estar en Punta Cana, en Santo Domingo, con masajista, con entrenador personal, con chef, tú sabes, con todo, o sea, todo pago, va a estar de una manera excelente. Como consecuencia, pues esas dos dignidades son muy buenas, como vimos anteriormente en el ejemplo principal. General, de que Júpiter en su domicilio, en Sagitario y Piscis va a estar bien, y en Cáncer también. ¿Por qué? Porque es un domicilio de exaltación. En cambio, la otra cara de la moneda, 180 grados de cada una de estas posiciones, se encuentra el exilio y la caída, ¿verdad? El exilio básicamente es una persona que no está en su país. Claro, desde la perspectiva moderna en este mundo globalizado, pues hoy en día se nos hace muy difícil ver el viaje a muchas personas como algo negativo, pero en el mundo antiguo sí era algo negativo. Imagínese usted siendo un hispano y lo lanzan, tú sabes, lo lanzan a Okinawa, tú sabes, a una isla de Japón, la más chiquita, la más al sur. O sea, aunque hayan cuestiones climatológicas que quizás sean las mismas, o sea, usted va a estar en una cultura japonesa, nipona, que usted no va a saber el lenguaje y como consecuencia no se va a poder defender y va a tener problemas. Esa es la idea del exilio. Es una persona que está totalmente fuera de su entorno, en otro entorno heterogéneo a donde es su casa. Y como consecuencia va a tener problemas, ¿verdad? Y desde el punto de vista tradicional, pues eso sí representaba muchos problemas. Ahora bien, caída es todo lo contrario a la exaltación. Es un planeta que no va a tener casa, no tiene su domicilio, no tiene su apartamento, no tiene exaltación, no tiene su casa de vacaciones, ni tampoco tiene el exilio, ¿verdad? No está en otro país, o sea, por lo menos en otro país tendrías tu casa. En la caída, el planeta no tiene ni casa, está vagabundo, está por diosero, está en la calle y como consecuencia, pues, es una dignidad dificultosa. Ahora bien, a través del tiempo varían, ¿verdad? A través del tiempo y las culturas varían. Algunas personas piensan que la exaltación es mejor que el domicilio, otras personas piensan que el domicilio es mejor más que la exaltación. Por ejemplo, en la India la exaltación es superior al domicilio y tengo entendido que en la persuasión árabe islámica el domicilio es superior a la exaltación. Y hay otras personas que dicen de que, pues, que la caída es peor que el exilio y hay otras personas que dicen que el exilio es peor que la caída, pero recordemos que el exilio no fue una dignidad que se desarrolló hasta un poco más tarde del periodo helenístico. O sea, fue una dignidad que se desarrolló un poco más tarde desde el comienzo de la astrología helenística, principalmente porque la gente decía de que pues a 180 grados del domicilio pues el planeta hacía un diámetro, ¿verdad? Un aspecto de oposición y como consecuencia pues dañaba el signo de su domicilio. Así que ahí tienen más o menos el raciocinio, pero tengan en mente de que pues exilio y exaltación es bueno, para simplificarlo, y exaltación y adversidad, exilio y caída, es dificultoso. Ahora bien, recordemos dónde estaba Júpiter en la carta en cuestión y Júpiter estaba en Cáncer. Como consecuencia, ese Júpiter va a estar súper bien dignificado en términos de dignidad esencial porque está en exaltación. Como consecuencia va a ser un Júpiter que está en su casa de vacaciones. La va a pasar súper bien, va a ser bondadoso, va a estar cómodo, va a sentirse seguro para hacer lo que tiene que hacer en la carta en cuestión. Como consecuencia, es muy bueno en principio desde el punto de vista tradicional de dignidad planetaria esencial. Pero
Pero como dicen en inglés, hold your horses, porque todavía falta un montón de cosas. Hay que ver triplicidad, hay que ver términos, hay que ver decano y otras cosas más, ¿verdad? Vamos al próximo paso, que es la triplicidad. Se basa en los elementales y en la secta. Los elementales, obviamente sabemos, son los elementales que predominan en la esfera sublunar, ¿verdad? Que es donde nosotros habitamos, que básicamente pues es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y la secta, pues ya lo discutimos. Cada triplicidad tiene 3 regentes, uno primario, uno secundario y uno terciario, ¿verdad? Antiguamente eran 2, pero cambió a 3 después, ¿verdad? El orden de los primeros 2 regentes dependerá de la secta dominante de la carta en cuestión. Es muy importante saber si la carta es de día o de noche, porque eso va a afectar a los regentes de triplicidad. Por eso fue que hicimos la secta primero. La triplicidad provee o prohíbe el apoyo de aliados y la ayuda externa positiva para que el planeta en cuestión cumpla con sus agendas planetarias. De dicho modo, en términos, yo estoy describiendo esto en términos generales más o menos pseudomodernos, pero también los regentes de triplicidad tienen muchas aplicaciones en términos de periodos de tiempo y técnicas específicamente dentro de la astrología perso-árabe islámica. ¿Okay? Si no entendió, no se preocupe. Aquí tenemos los regentes de triplicidad. Como ven, cada signo tiene 3 regentes de triplicidad. Y como mencionamos anteriormente, tenemos que estar claros si la carta es de día o de noche. Si la carta es de día, pues el primer regente va a aplicar. Si la carta es de noche, el segundo regente va a aplicar como primero y el primero como segundo dentro de esta lista. Y el tercero siempre va a aplicar, pero como terciario. ¿Ok? Y tenemos que tener en mente de que hay, no sé cuántas listas hay específicamente, pero hay 2 mayoritarias. Está esta de Doroteo, que Doroteo de Sidón pues escribió Carmen Astrologicum, que fue un libro muy importante en tiempos helenísticos y mucho más importante en la astrología perso-árabe islámica. Y la otra pues son los regentes de triplicidad de Ptolomeo, que son 2, ¿verdad? Que luego se popularizaron con otros autores en el medioevo y en el Renacimiento europeo, pero tenemos que tener en mente que yo prefiero esto, que son los de Doroteo, pero van a haber astrólogos que van a preferir otros, ¿verdad? Hay astrólogos que usan 2 en vez de 3, ¿verdad? Y hay otras variantes que no nos vamos a meter ahí, pero tengan en mente que básicamente aquí están los regentes de triplicidad y noten cómo se dividen, ¿verdad? Noten los signos de fuego y de aire. Son los planetas que pertenecen a la secta diurna, ¿verdad? A excepción de Mercurio, que va a variar, ¿verdad? Y o sea, va a variar en términos de que puede ser diurno o nocturno. Y los signos de tierra y de agua son los planetas que pertenecen a la secta nocturna, ¿verdad? Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo es que surgen estos regentes así? Pues hay que ir a los lugares de regocijo, ¿verdad? Y si vemos en los lugares de regocijo, vemos que Júpiter, Saturno y el Sol se regocijan arriba del horizonte en casa 12, 11 y 9, mientras que los lugares de regocijo de los planetas nocturnos está debajo del horizonte en casas 3, 5 y 6, mientras que Mercurio, el que varía, su lugar de regocijo es el ascendente, donde están las 2 sectas conociéndose en esa línea del horizonte, en la primera cúspide del ascendente. ¿Okay? Y tenemos que tener en mente de que en términos de dignidad esencial, el regente que va a aplicar en términos de la dignidad esencial va a ser el primer regente de triplicidad. ¿Okay? Y vemos aquí en Cáncer, vemos que es una carta diurna, como consecuencia, el regente de triplicidad de ese Júpiter en cuestión va a ser Venus. Ahora bien, recuerden, los regentes de triplicidad proveen ayuda, son como aliados, ¿verdad? Tenemos que recordar de que Júpiter no pertenece a esta triplicidad, ¿verdad? Como consecuencia, esa ayuda no va a estar tanto ahí, pero Venus es un benéfico. Y recordemos, planetas benéficos, cosas buenas, planetas maléficos, cosas malas, claro. Planetas benéficos dan cosas buenas, como consecuencia dan comodidad y quizás vagancia. Planetas maléficos dan cosas difíciles, pero como consecuencia dan ese ímpetu para superarse e ir más allá. Y lo mismo podríamos decir de los aspectos más tarde. Como consecuencia, pues ese Júpiter está en una triplicidad de Venus. ¿Ok? Y a la misma vez, pues hay diferentes técnicas que podríamos utilizar utilizando los regentes de triplicidad, aludiendo a las regencias que tiene ese Júpiter, y podíamos compaginarlos con otras técnicas tradicionales para averiguar cosas en relación a las agendas planetarias de ese planeta en cuestión, sean las que sean. ¿Okay? Y básicamente, déjame ver mis notas. Eso es básicamente lo que quería decir respecto a los regentes de triplicidad. Tengan en mente que los regentes de triplicidad son muy buenos para
técnicas tradicionales, específicamente los regentes de triplicidad de la luminaria dominante, que es una técnica que se utilizó por siglos en el mundo perso-árabe islámico y creo que en el medieval y renacentista europeo también, que determinan los 3 periodos de vida de la persona y cómo van a ser a modo general, ¿verdad? Que ahí tenemos una técnica de tiempo muy interesante, pero eso es un tema para otro momento. Luego vamos al término o oicodespotes, también conocidos como límites o confines. El signo de 30 grados se divide en 5 partes desiguales y se distribuye en 5 partes entre los 5 planetas estelares. Entiéndase los planetas estelares, los planetas que no son luminarias. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El orden y la amplitud de los términos varía de signo en signo. El término provee o prohíbe términos, límites y reglas para el planeta en cuestión y sus agendas planetarias. Es decir, el término de por sí lo que crea es cierta autonomía dentro del signo, ¿verdad? Creo que fue Dimitra George que lo describió como si, por ejemplo, el regente del signo es como el principal de la escuela, mientras que el regente del término es el maestro que da las clases en el salón hogar, ¿verdad? Tenemos que recordar que en la astrología helenística, pues, el regente del término era muy importante precisamente porque proveía esa autonomía, esas reglas. Era el que se encargaba del día a día dentro de la situación general del signo. Digamos que pues el signo es el país, ¿verdad? El regente del signo diríamos que es el presidente, mientras que el regente del término es el alcalde o el gobernador o quien sea que tenga una posición inferior al presidente más localizada dentro de ese orden ejecutivo, sea el que sea, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Ahora bien, ¿cómo logramos estos regentes? ¿Cómo se dividen? Hay mucho debate al respecto. Y a la misma vez hay muchas listas al respecto. Generalmente, pues las más conocidas son las egipcias y nuevamente las de Ptolomeo. Como podemos ver, Ptolomeo ha cambiado muchas cosas, por eso es que en la astrología tradicional vemos a Ptolomeo como alguien pues, que cambió las cosas, ¿verdad? Desde un punto de vista más exterior, pues Ptolomeo se ve como el padre de la astrología tradicional, pero Ptolomeo cambió varias cosas. Hay hipótesis, las personas dicen de que cuando tú sumas todos los grados, pues cada planeta tiene la cantidad de sus años, en términos de la idea helenística de que cada planeta tiene una cantidad de años y dependiendo de su dignidad, pues van a variar, ¿verdad? Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta. Y hay diferentes listas y esto lo tenemos que tener en mente. Una cosa muy particular que quiero señalar es que noten los regentes de disculpen, los regentes de término al final de cada uno de los signos. ¿Qué pueden notar? Noten que cada uno de los planetas que rigen las últimas partes de los signos son maléficos. Hay una hipótesis que dicen de que pues, de aquí es donde sale la idea de que cuando un planeta está al final del signo, pues está debilitado o no tiene fuerza. Esa idea parte mayoritariamente de este precepto antiguo de astrología tradicional de que el último regente de término era maléfico y como consecuencia pues iba a estar mal. Recordemos, si el término es de un benéfico, es positivo, ayuda. Si el término es de un maléfico, pues va a hacer la cosa dificultosa, va a hacer la cosa un poco más ardua. Claro, eso también hay que medirlo en términos de lo que es la dignidad del planeta maléfico en cuestión y el planeta benéfico en cuestión dentro de la carta natal. Porque si el maléfico está exaltado, pues sí, va a ser difícil, pero va a ser bueno a la larga. Pero si el maléfico está debilitado, pues puede que sea cruel y difícil. De la misma manera, el benéfico exaltado va a ser bueno y excelente, pero si está debilitado, pues no va a ser tan bueno a la larga. O sea que tenemos que tener eso en mente. Y Júpiter, que era el planeta en cuestión, está en el término de Venus. Nuevamente vemos una coincidencia. El regente de triplicidad era Venus, el regente de término va a ser Venus, o sea que ese Júpiter, aunque esté exaltado en muy buena dignidad, va a tener una relación muy particular al Venus dentro de la carta, ¿verdad? Pero nuevamente el Júpiter va a tener muy buena dignidad, no importa qué. Continuamos. Cara o decano, ¿verdad? Muchas personas han oído de los decanos, muy importante de no confundir los decanos con las mansiones lunares, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Divide el signo en 3 partes iguales de 10 grados cada uno, sumamente antiguos, vienen de Egipto, y su aplicación ha sido debatida y cambiada a lo largo del tiempo. Tienen aplicaciones mágicas, tienen aplicaciones médicas y corporales. Y aquí tenemos los regentes de las caras. Hay muchas listas de los regentes de las caras. Aquí tenemos la regencia caldea, que creo que la dio Toyser of Babylon, si no me equivoco. Me puedo equivocar, pero el punto es que aquí tenemos cada signo se divide en 3 partes. ¿Okay? Y como mencioné anteriormente, el uso de las caras se ha cambiado a lo largo del tiempo. Tiene aplicaciones mágicas, por eso es que usted va a ver que muchos decanos tienen imágenes.
porque esas imágenes se utilizaban dentro de efigies o estatuas o talismanes para hacer diferentes trabajos mágicos de naturaleza pues astrológica, ¿verdad? También el decano del ascendente o la cara del ascendente decía mucho en relación a la apariencia y al cuerpo de la persona. También aludía a la idea de que pues si el sol estaba en un decano pues iba a tener unas cualidades particulares. Tengamos en mente que desde siempre, o por lo menos desde la tradición perso-árabe islámica, donde se solidifica este sistema de las 5 dignidades, pues este siempre fue el menos importante. Y tengo entendido que en la helenística antigua las caras no existían todavía, o por lo menos no existían como las conocemos hoy en día. O sea que la aplicación de los decanos pues va a variar mucho. Y de hecho, dentro del sistema de puntuación perso-árabe islámico, este era el menos importante. Creo que le daban 1 punto, si no me equivoco, de 5 máximo. ¿Ok? Y básicamente vemos que en Cáncer, pues Júpiter va a tener una cara de Mercurio. Como consecuencia, ese decano específico, el segundo decano de Cáncer, va a tener una alusión muy particular a ese Júpiter. Tiene que ver con Mercurio hasta cierto punto, pero más que nada tiene que ver con el decano en cuestión. Y esto es muy importante, el segundo decano de Marte. Recordemos, no es tanto el regente aquí, es más bien la idea del decano. ¿Cuál es la alusión? ¿Qué lista de decanos estamos utilizando? ¿Verdad? Y cuál es su aplicación dentro del planeta en cuestión. Pero recordemos, como le mencioné, de que su aplicación era más mágica, como consecuencia tiene una connotación más eleccionaria y a la misma vez pues aplicaba cuestiones del cuerpo, o sea que cuestiones del cuerpo tienen que ver con el ascendente, el señor del ascendente, la luna, quizás el sol y ese tipo de cosas. ¿Okay? Y básicamente aquí tenemos la carta, vemos que está en 13 grados de Cáncer, obviamente dividimos el signo en 3 partes, está en el segundo decano, como mencioné. Y básicamente aquí tenemos la dignidad esencial o el primer paso de la dignidad esencial dentro de este Júpiter en cuestión. Está exaltado, ¿verdad? Pero su regente de triplicidad va a ser Venus. Venus, Marte y la Luna va a tener mucha injerencia dentro de técnicas específicas a ese Júpiter y su agenda. De dicho modo, Venus es el regente de término. Como consecuencia, Venus va a tener una injerencia dentro de la autonomía de ese planeta. Y finalmente, el decano de Mercurio. Y como podemos ver, un Júpiter exaltado va a tener muchos grados de variación. Va a depender si es de día o de noche, ¿verdad? Va a depender si la secta dominante es diurna o nocturna, ¿verdad? Va a también depender de los 5 señores de término, va a depender de los 3 regentes de triplicidad, de cara. O sea que vemos que la cuestión de la dignidad planetaria da muchas cosas novedosas que tenemos que tener en mente y no meramente se limitan a un signo y ya. ¿Okay? Ahora bien, hablemos de la Ayotilla. En la Ayotilla todo lo que borré no existe. ¿Okay? Los regentes de triplicidad no existen y si existieron se perdieron. Los regentes de término se mencionan en algunos textos, pero no se utilizan nunca. Y los decanos, aunque no estén, sí tenemos la carta drécana, que es la carta que se divide en 3 partes. En la astrología védica única, y tampoco tenemos domicilio, que se me olvidó mencionarlo, no tenemos domicilio. En la astrología védica, dentro de esta carta en particular, únicamente tenemos lo que es domicilio, exaltación y caída. Pero en adición a eso hay otras cosas. Aquí tenemos los diferentes grados de exaltación, debilitación y Swakshetra, que significa domicilio. Pero a la misma vez en la astrología védica hay una cosa que se llama mula tricona, que significa raíz tríada, de donde el planeta supuestamente saca su poder, ¿verdad? Y esa posición es muy importante para sacar la dignidad planetaria dentro de la astrología védica de la India, o Yotisha, nuevamente. Tenemos aquí las exaltaciones, las debilitaciones, los mula tricones y los Swakshetras, dentro de lo que es la carta del sur de la India. En el carta del sur de la India, aquí en exaltaciones planetarias, donde está Marte, el Sol, disculpen, el Sol está en Aries. Y básicamente esta carta se lee Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bla, 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 hasta Piscis, ¿ok? Si no saben leerla, pues los exhorto a que los lean y expandan sus horizontes y sepan cómo leer otras cartas astrológicas. Y aquí tenemos básicamente la misma carta con todas las particularidades de la carta anterior. Y la dignidad planetaria en la astrología védica también depende mucho de una cuestión que se llama la relación de amistad, ¿verdad? Que son dos relaciones de amistad, la amistad permanente o natural y la amistad temporera. Esta es la amistad permanente. Por ejemplo, tenemos el caso de Júpiter. Júpiter es amigo del Sol, la Luna y Marte. Es neutral a Saturno y es enemigo de Mercurio y de Venus. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estos planetas en Sagitario y en Piscis le va a ir bien. Luna, Sol, Marte. Saturno le va a ir neutral en Sagitario y Piscis y Mercurio y Venus le va a ir mal
en Sagitario y Piscis. ¿Por qué? No me pregunten. Yo tengo mis hipótesis, pero no nos vamos a parar ahí. De dicho modo, hay que ir a Cáncer. Cáncer lo rige la Luna, que es este planeta, y como consecuencia, Sol y Mercurio le va a ir bien en Cáncer porque son amigos. Marte, Júpiter, Venus y Saturno le va a ir neutral en Cáncer. Eso suena dicotómico porque Júpiter se exalta ahí, pero vamos a ver, yo les voy a explicar por qué es mi hipótesis, ¿verdad? Y ningún planeta le va mal en Cáncer porque la Luna es amiga de todo el mundo. Bueno, eso no es una manera correcta de decirlo, pero no tiene ningún enemigo. El punto aquí es que este esquema de dignidad, que básicamente lo origina Satyacharya, es como una mezcla de preceptos védicos con preceptos helenísticos. Por eso es que vemos que Júpiter es neutral a Cáncer, a la Luna, pero se exalta ahí, porque es una fusión extraña, ¿verdad? De hecho, hay un sistema de amistades que sacamos del Yamana Yataka, que muchos astrólogos védicos no conocen y que es muy diferente a este. Ahora bien, esta dignidad natural se combina con lo que es la dignidad temporera, en términos de lo que es la amistad temporera, disculpen, dentro de la dignidad esencial planetaria en la astrología védica, y vemos que de cada planeta en su posición de mula tricona, los planetas que estén en 2, 4, 5, 8, 9 y 12 van a ser amigos, y los que estén en 3, 6, 7, 10 y 11 van a ser enemigos. ¿Ok? Básicamente yo le digo entre 2 y 3 a la 4. Es una manera de decirlo, la idea de que pues entre van a ser amigos, 3 va a ser enemigo y 2 a la 4, amigo, amigo, enemigo, enemigo, amigo, amigo, enemigo, enemigo. Aquí tenemos las gráficas, ¿verdad? No nos vamos a detener ahí para discutirlo. Y básicamente, luego que uno tenga la amistad natural y la amistad temporera, se mezclan amigo, amigo, gran amistad, amigo, enemigo, neutral, neutral, amigo, amistad, neutral, enemigo, 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 amigo, neutral, enemigo, enemigo, gran enemistad. Esa es la peor. ¿Okay? Y básicamente aquí tenemos todas las posibles combinaciones de cada una de ellas. Como pueden ver, es otro sistema que mezcla preceptos helenísticos de exaltación, de debilitación y de domicilio. Pero cambian un poco porque los védicos no acapararon lo que son las triplicidades, no acapararon lo que eran los términos, ni tampoco acapararon el exilio, aunque el exilio usualmente no va a ser del todo bien en la védica. Y a la misma vez no acapararon las caras, aunque tienen los drécanas, porque en adición a esto también la dignidad planetaria del planeta en cuestión, en la védica, se va a calibrar por los Vargas o las cartas subdivisionales. ¿Okay? Vamos acá. ¿Ok? Ay, Dios mío. Ok, aquí estamos. Y entonces aquí tenemos más o menos la escala, ¿verdad? Exaltación y mula tricona son lo más fuerte. Suakshetra o domicilio es lo tercero. Después gran amistad lo cuarto, amistad quinto, neutral sexto, enemistad séptimo, gran enemistad octavo y debilitación es lo peor. Las peores dignidades en la astrología védica es enemistad, gran enemistad y debilitación. Es muy importante conocer esto, ¿verdad? No nos estamos metiendo en detalles, pero es muy importante tener esta idea de astrologías comparadas para tener una visión más clara de lo que era la astrología tradicional y cómo fue interpretada a través de diferentes lugares en diferentes momentos, ¿verdad? Ahora bien, los últimos factores de dignidad esencial planetaria que hay que considerar son la relación helíaca, que es muy importante. Aquí tenemos la velocidad. La relación entre el planeta en cuestión y el Sol predetermina su velocidad desde un punto de vista geocéntrico. El planeta en cuestión puede estar directo, estacionario o retrógrado por su relación al Sol. Cada velocidad se debe medir y esta dará tonalidades diferentes a las 3 velocidades, porque un planeta retrógrado no siempre va a estar a la misma velocidad, un planeta directo tampoco siempre va a estar a la velocidad, y un planeta estacionario o va a ir para retrógrado o va a ir para directo, y eso lo tenemos que tener en consideración. Las velocidades se manifiestan de diferentes maneras entre los planetas interiores o inferiores, entiéndase por ello Mercurio y Venus, quitamos a la Luna, y los exteriores que son, o superiores, que son Marte, Júpiter y Saturno, ¿verdad? En principio, esta es la gran pregunta de retrogradación, ¿verdad? Sin meternos en mucho detalle. En principio, un planeta directo se manifiesta de una manera normal, aunque su velocidad exacta varía este hecho. Es un planeta que está súper rápido, es un planeta que se está deteniendo. Esto lo tenemos que tener en mente. En principio, un planeta estacionario se manifiesta en un estado de transición, aunque su transición y velocidad exacta varía este hecho. En la Védica también se dice que un planeta estacionario tiene cualidades sáttvicas y espirituales, que eso lo tenemos que tener en mente también, pero hay que estar muy claro si es un planeta estático para retrógrado o estático para directo. Eso hace una diferencia muy grande que vamos a ver más adelante. En principio, un planeta retrógrado se manifiesta de una manera anormal, disculpen, aunque su velocidad exacta varía este hecho. Un planeta retrógrado siempre está astronómicamente más cerca de la Tierra. Esto lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? Un planeta directo se manifiesta de una manera, digamos, normal. Un planeta estacionario está en transición.
¿Es un planeta que está en transición a comportarse de manera normal, es decir, a una dirección directa, o es un planeta que está en transición a comportarse de una manera anormal? Un estacionario que va a manera retrógrada. Y un retrógrado es un planeta que se comporta de manera anormal, que va para atrás, que es rebelde, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y aquí tenemos el orden, es directo, se para, va para atrás retrógrado, se para y va directo ad infinitum y se repite todo el ciclo. Su aplicación variará un poco dependiendo del tipo de astrología que empleemos, horaria, leccionaria, natal, mundana y mágica. Un planeta retrógrado significativo en una carta horaria, en mi experiencia, va a ser mucho más peyorativo que un planeta retrógrado en una carta natal. Tenemos que estar muy claros de que estas aplicaciones de dignidad van a tener sus nuances o sus variaciones específicas dependiendo del tipo de astrología que estemos utilizando. ¿Okay? Aquí tenemos el ciclo de retrogradación de los planetas interiores o inferiores de Venus y Mercurio. Vemos que básicamente tienen dos fases en general. Tienen una fase matutina, una fase vespertina, y están retrógrados cuando están más cerca de la Tierra. Básicamente esto es una gráfica del libro de astrología de Dimitra George, muy bueno, se lo recomiendo a todos. Y aquí tenemos las fases retrógradas de los planetas superiores. Como pueden ver, son dos animales diferentes. ¿Okay? Aquí tenemos a Júpiter. Si vemos aquí, Júpiter básicamente está como por aquí, está en un sextil, y vemos que cuando está sextil está en una fase nocturna y está directo, ¿verdad? Como consecuencia, vemos aquí que Júpiter está en una fase nocturna, es decir, que básicamente se va a ver por la noche y no por la mañana, y como consecuencia este sextil está directo, o sea que ese Júpiter está bastante directo. Pero prontamente pues va a estar juntito al Sol, o sea que va a haber algún tipo de combustión en 2 meses a partir de este momento de la carta. Así que la otra cosa que hay que estar al tanto es la cuestión de la relación helíaca en términos de conjunción, bajo los rayos, combustión o Cassini. La cercanía por conjunción de un planeta al Sol causa problemas a raíz de cierta agitación solar y su carencia de visibilidad, ¿verdad? Porque cuando un planeta está cerca del Sol no se puede ver. Por eso es que no vemos las estrellas cuando es de día, porque la luz solar no lo permite. La relación cercana de un planeta al Sol en la astrología tradicional se puede dividir en 3 categorías, bajo los rayos, combustión y Cassini. Esta última, en principio, será positiva a diferencia de las primeras 2. Relación helíaca, bajo los rayos, cuando el planeta está en 15 grados a 15 grados del Sol. ¿Qué sucede cuando un planeta está bajo los rayos o en combustión? Número 1, va a haber agitación, va a haber dificultades. Y número 2, desde el punto de vista de astrología tradicional, siempre hay un elemento de secreto, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden ver. Como consecuencia, el planeta no se puede ver y sus agendas pues van a estar en secreto. Es regente de la 7, pues va a haber relaciones en secreto, es regente de la 2, dinero en secreto, ese tipo de cosas. Pero más que nada hay una agitación, hay una dificultad. El calor del Sol va a afectarlo, pero se puede graduar. Por ejemplo, un planeta exaltado en combustión o bajo los rayos puede bregar con esa agitación y esa cualidad. ¿Okay? O sea que vemos que la combustión tiene sus maneras de lidiarse. ¿Okay? Después tenemos la combustión, que es básicamente más cerca del Sol, cuando el planeta está a 9 o 12 grados del Sol, combustión extrema a 3 grados del Sol. Es la idea de que 9 grados en el sistema helenístico y 12 dentro del nivel de astrología medieval. ¿Okay? Cassini varía. Cassini es cuando el Sol está justo cerca del Sol. Esto es cuando un planeta está a 1 grado o 17 minutos de arco del Sol, también conocido como en el corazón del Sol. Llega un momento que si el planeta está muy cerca del Sol, está a 1 grado, pues está en el corazón del Sol y como consecuencia se llena de energía y es positivo, ¿verdad? Esto es en principio. Yo al día de hoy pues no he visto cartas natales que yo pueda constatar esto por experiencia, pero esta es la teoría. Algunos astrólogos dan diferentes grados para combustión, tanto a modo general como particular por planeta. Esto es muy cierto. Esta conjunción debe ocurrir dentro de un signo, aunque hay debate. Hay personas que dicen que también ocurre combustión cuando se pasa de signo, pero eso es debate. Y también su aplicación en la Jyotisha varía, porque en la Jyotisha la combustión siempre es mala. Y a la misma vez hay diferentes grados para diferentes planetas en la Jyotisha. ¿Okay? Aquí podemos ver de que hay bastante espacio entre el Sol y Júpiter. Como consecuencia, ese Júpiter no está combusto, ni bajo los rayos, ni Cassini. Fase lunar. Más o menos lo mismo que la combustión, pero diferente. La luna a 15 grados del Sol en conjunción u oposición se considera similar a la condición bajo los rayos, pero con manifestaciones particulares. Aquí también tenemos la idea de la secretividad, pero recordemos, la relación de las luminarias siempre va a estar muy presente. Pero vemos que en una luna llena y en una luna nueva, bien cercana a estos 15 grados, van a haber manifestaciones particulares. ¿Okay? Pero en general, una luna creciente manifiesta positividad y una luna menguante negatividad. En la astrología védica se dice que cuando una luna es menguante o nueva, pues los maléficos son más fuertes.
Y en una luna llena o llena de luz, pues los benéficos van a ser más efectivos. Pero eso es una opinión. Cassini no aplica a la luna, muy importante. Y su aplicación en la Jyotisha varía mucho, porque una luna llena en la astrología védica es muy positiva. En astrología tradicional no tanto, sorpresivamente, especialmente yo que vengo de la védica. Y finalmente tenemos los nodos lunares, que alude a la idea de cómo la órbita de la luna se interseca con la órbita del sol. Y a modo general, el nodo norte significa amplificación y exteriorización, el nodo sur amplificación e interiorización. Se infla todo, ¿verdad? Nodo norte se infla para afuera, nodo sur se infla para adentro. ¿Okay? Como consecuencia, el nodo norte incrementa hacia afuera y el nodo sur disminuye hacia adentro. Esto suena contradictorio, pero no. Es la idea de que disminuye ante los demás, pero en nuestra cabeza está muy grande. Esa es la idea de que disminuye hacia adentro. Muy importante, se cree que gran parte del uso de los nodos de la astrología tradicional está perdido. Y lamentablemente hoy en día muchas de las aplicaciones de los nodos que pasan como tradicionales realmente son cuestiones modernas, específicamente lo que es la idea de las vidas pasadas y vidas modernas. Vidas pasadas y vidas futuras, eso es propaganda, en mi opinión, y no tiene ninguna raíz en la tradición. Y obviamente la aplicación en la Jyotisha varía un montón, porque recordemos que los nodos se consideran con mucha importancia en la astrología védica. Y finalmente tenemos los aspectos. Hay 5 aspectos tradicionales. Por favor, no usen más de 5 aspectos, no es necesario, como podemos ver en este taller relámpago de hora y media. O sea, los aspectos lo que van a determinar es la comunicación entre los planetas. O sea, las visiones, lo que ven, ¿verdad? En sánscrito se llama drishti, que es la idea de la vista, ¿verdad? Tenemos la conjunción, que es básicamente en el mismo grado, 30 grados. Va a ser una relación mixta, hay diferentes reglas, ¿verdad? Pero va a variar, tenemos que ver cuál es el planeta más rápido, cuál es el que aplica, ese tipo de cosas. Y va a tener una naturaleza de Mercurio, porque Mercurio es camaleónico. Luego tenemos el sextil, que es el aspecto menos bueno y se relaciona a Venus, vamos a ver por qué. El cuadratura, que es el aspecto menos malo, que se relaciona a Marte. Triángulo trino, que es el aspecto más bueno, que se relaciona a Júpiter. Y el diámetro u oposición, que es el aspecto más malo, que se relaciona a Saturno. Y eso lo sacamos del tema mundi, donde las luminarias están en sus casas respectivamente. Imaginémonos que Cáncer y Leo es como Boardwalk en Monopolio, es lo más caro que hay, ¿verdad? Y todo lo demás son los espacios de los demás signos, ¿verdad? Los signos adyacentes son para el príncipe, que es Mercurio, los signos después para el concejal mundano, que es Venus, que siempre está bien al tanto de la moda y todo eso, después para el general, que es Marte, que defiende el reino, después a Júpiter, que es el sacerdote, lo menos que le importa son las cosas materiales, y lo último es para los esclavos, para Saturno. Y vemos que la relación entre las casas de las luminarias y los domicilios de los planetas pues determinan los aspectos, ¿verdad? Tenemos Mercurio, no tiene ninguna relación. Recordemos que en la astrología tradicional no hay aspectos a la 2, a la 12, a la 8 y a la 6. Pero pues la conjunción también se alude un poco a Mercurio, precisamente no por el tema mundi, sino por la cualidad camaleónica. Luego vemos el sextil. ¿Por qué? ¿Por qué el sextil se relaciona a Venus? ¿Por qué Venus es el benéfico inferior? Porque es el sextil, está a 60 grados de Cáncer y de Leo. Después Marte, que es la cuadratura, 90 grados de Cáncer y de Leo, es el aspecto menos malo, por ende Marte es el maléfico menos malo, o digamos el maléfico inferior, y luego tenemos la triplicidad, a 120 grados de Cáncer y de Leo, tenemos a Júpiter, el benéfico superior, porque tiene el trino, ¿verdad? Y finalmente tenemos la oposición a 180 grados de las luminarias, que sería Saturno, que sería pues el gran maléfico, el diámetro. Y básicamente pues esto lo tenemos que tener en mente, porque en esta carta pues no hay tantos aspectos, principalmente porque hay un stellium gigantesco en Géminis. Esto fue como para el 2002. Pero usualmente los aspectos van a denotar más esa dignidad esencial. Cómo esa dignidad esencial está afectada por otras agendas planetarias dentro de la carta. Y esto es muy importante. En esta carta, pues únicamente tenemos un sextil separativo del Sol desde Tauro. ¿Por qué? Porque el Sol está en Tauro, Cáncer está, o sea, Júpiter está en Cáncer, se llevan más o menos pues 60 grados, ¿verdad? Y a la misma vez pues Saturno, disculpen, el Sol es más rápido que Júpiter, como consecuencia el Sol va a aplicar a Júpiter, pero vamos que los grados del Sol ya pasaron de 13 grados, como consecuencia ese sextil se está separando. ¿Okay? Hay otras maneras de ver los aspectos, no nos vamos a meter ahí. Pero en conclusión ya entendemos por qué la dignidad esencial de este Júpiter en cuestión es como es. Es una secta diurnal dominante. ¿Qué quiere decir eso? Júpiter va a ser un benéfico súper eficiente en esta carta. Está exaltado, va a tener una fuerza increíble para sus agendas planetarias, que en esta carta, como podemos ver, es el regente de la 3 y el regente
de la, ¿dónde estás? Y de la 5, ¿verdad? No, perdón, de la 6. Uy, como podemos ver, pues esta persona quizás va a tener algo muy relacionado a casa 6, sus hermanos, ese tipo de cosas, whatever. Vemos también triplicidad Venus y término Venus. Vemos que en triplicidad, pues las técnicas de triplicidad van a aplicar a Venus, Marte y la Luna. No va a haber una ayuda tan grande porque son de sectas diferentes, pero va a estar ahí muy, muy importante para las técnicas. Término, Venus va a tener autonomía dentro de ese Júpiter ejecutando en Cáncer, así que hay que ver a Venus en esta carta, que Venus es el regente del ascendente, muy importante. Y vamos a ver que la persona va a tener una posición muy importante en relación a sus obstáculos, a los hermanos, por los regentes de Júpiter. Y luego tenemos la cara de Mercurio, que va a tener unas particularidades muy importantes. Latitud norte, recordemos, va a tener una tendencia masculina, ¿verdad? Júpiter es un planeta masculino, es una carta diurna que es masculina, es un signo femenino, pero, ¿dónde está? Yo no sé dónde está el medio cielo aquí, pero digamos que ese Júpiter está en un cuadrante masculino, así que pues esas cosas hay que variarlas. Velocidad directo es un planeta que está de manera normal, espacio normal, ahí está. Y tenemos un aspecto del Sol, vemos que hay una comunicación entre el Sol y Júpiter, así que vamos a ver las regencias del Sol, que básicamente aplican a lo que sería casa 11, a esa casa 10, relación a 3 y a 6, así por el estilo. Y en Jyotisha, como mencioné, está Ucha o exaltado, que es lo que significa. Y el Bono, pues está en casa 10, o sea que es un planeta con mucha fuerza porque está en una casa angular. Júpiter, pues no logra regocijo ahí, regocijo es en la 11, ¿verdad? Aunque, pues en la astrología védica sería la 2, la 5, la 9 y, si no me equivoco, la 11 también, ¿ok? Así que ahí tenemos todo, damas y caballeros. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por asistir al COD 2021 y manténganse conectados, que ahora viene el taller de Albert, y recuerden que tenemos también ponencia el sábado y el domingo. Así que, yo tenía una última gráfica, ¿qué pasó? Bueno, nada. Entonces ahora voy a tomar preguntas. Vamos a ver si hay preguntas por aquí, por aquí. Ay, Dios mío. Ok, answered. ¿Tú la estás contestando, Roger? No te he dejado a ti que las contestes. Alguna he contestado sobre dónde vamos a colgar las charlas y demás, pero las conceptuales te las dejo que las aclares ahora que tenemos. Ok, yo creo que tenemos tiempo, o sea, podemos estar aquí tiempito. Sí, así que cuando hablas de casas completas, es casas de signo entero. No, casas de signo, o sea, hay confusión ahí. Casas de signo entero es una cosa, casas de signo completo es otra cosa. Casas de signo completo es donde las casas y los signos están pegados, ¿verdad? Casas de signo entero es que el ascendente, el grado del ascendente, va a ser la misma cúspide para todas las casas. Yo he visto personas que confunden los dos términos. Estoy explicando aquí, ¿ok? Creo haberme equivocado pensando durante tiempo que en la carta védica los signos coincidían con las casas. Sí, coinciden con las casas. Pensando que los signos son de 30 grados exactos. Sí. ¿De qué depende entonces la rotación? Yo estaba hablando de la baba chalita. En la astrología védica, las casas y los signos siempre son casas de signo completo. En la astrología no védica eso varía, ¿verdad? Pero en la astrología tradicional se hipotetiza, ¿verdad? Que por lo menos en la astrología helenística antigua eran casas de signo completo. Lo que sucede es que en la astrología védica hay este término de baba chalita, que la baba chalita es un desarrollo moderno, que muchos astrólogos védicos no admiten, quizás porque no saben o lo desconocen, pero el baba chalita es la carta védica, ¿verdad? Con el zodiaco sideral en cuestión, sea el que sea, con el Ayanamsha, que utiliza las cúspides, usualmente de Placidus, para pues arreglar la carta védica sideral con un sistema de cúspides, ¿ok? Esa es la diferencia. Fernando, entonces, si naces a las 7 de la mañana y es de día y el sol está en el oeste, no tiene nada que ver con la hora de nacimiento. ¿What? Si naces a las 7 de la mañana y es de día, el sol está en el oeste. Si naces a las 7 de la mañana, el sol no puede estar en el oeste. El sol tiene que estar en el este. No tiene nada que ver con la hora de nacimiento. Si tú naces a las 7 de la mañana, el sol va a estar obligatoriamente en casa 1, 12 o 2, más o menos, dependiendo del lugar que nazca. Como consecuencia va a estar en el este obligatoriamente. ¿Ok? Ok, esto también plantea otro problema, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la luminaria está en la misma cúspide? Eso nunca pasa, pero puede ocurrir. En la misma cúspide del ascendente o del descendiente, ¿verdad? ¿Va a ser una carta diurna o va a ser una carta nocturna? Pues si es una luna llena en el mismo eje de las cúspides de 7 y 1, pues eso va a ser un accidente cósmico muy interesante. Yo nunca lo he visto, pero si una de ellas está, el sol, digamos,
si el sol está en el este, ¿verdad? Hay debate. Yo diría que si está en la misma cúspide, en los mismos grados, en los mismos segundos y en los mismos minutos, que eso nunca va a ocurrir, lo primero que uno tiene que ver es los minutos y los segundos, ¿verdad? Y eso va a decir si es de día o de noche. Si está exacta, pues mi idea es que si está en el este, pues como la luz está creciendo, pues va a ser una carta nocturna. Si está en el oeste, como la noche va a estar creciendo, pues va a ser una carta nocturna. Pero nada, me fui en el viaje ahí. Rodrigo dice, para conocer el regente, primero tenemos que saber si la carta es diurna o nocturna. Y cómo el regente de triplicidad dominante. Recuerda, son 3. Y los primeros 2 se cambian si es una carta diurna o nocturna. Y como segundo paso a saber el ascendente. ¿What? Para conocer el regente, primero tenemos que saber si la carta es diurna o nocturna, de triplicidad, ¿verdad? O la secta dominante. Y como segundo paso a saber el ascendente. Es decir, en el caso de un Leo como ascendente, carta... No entendí la pregunta, si la puedes volver a hacer te lo agradecería. ¿Cómo afectaría el coop? ¿Qué es coop? Si alguien sabe, me lo puede decir en confianza. Coop. ¿Corregente? No sé. Recién me vengo incorporando a la reunión y tengo a la siguiente consulta. Las dignidades planetarias se consideran respecto... cualquiera de los dos, no importa. Ahí en la Yotilla es contradictorio, o sea, lo que mencionó ella, si aplica zodiaco sideral o tropical, cualquiera de los dos no importa. Obviamente, si usted hace astrología védica, manténgase con las dignidades de astrología védica. Si usted hace astrología occidental, manténgase con las dignidades de astrología no védica tradicional. Ahí en la Yotilla es contradictoria la dignidad de Venus, totalmente. Excelente clase, gracias Juan y Delfonso, gracias, 1.000.000 de gracias, gracias a ti. Se puede hablar brevemente de las distintas aplicaciones de las dignidades de acuerdo al tipo de astrología empleada. Ya eso lo expliqué en el taller. Puedes volver a poner un momento la diapositiva de los términos, gracias. Lo puedes buscar en Google. Busca términos, busca terms, bounds, confines quizás. La diapositiva, por favor, que decía cómo se convertía amigo o enemigo, la podías repetir. Puedes buscarlo en mi Instagram, busca hashtag estudio astrológico védico. Los decanatos de Firmicus Materno son diferentes. Habla de casas vacías y correcto, sí. Hay 3 decanatos para cada signo, pero su poder no se extiende a todos los 3. Correcto. Muy bien. Es todos los decanatos, los signos poseen ciertos grados o no, y otros no. Aquello, pues muy bien. Excelente, Ricardo. Te explico. Naces a las 7 y el sol está en casa 1. Correcto. Si naces a las 7 de la mañana, pues el sol va a estar en el este, no en el oeste. Como consecuencia, hay que ver más que nada el ascendente. Si el sol está arriba del ascendente, en esa casa 1, pues va a ser una natividad diurna. Si el sol está debajo del ascendente, va a ser una natividad nocturna. Si el sol está en casa 12, es obligatoriamente una casa, es una carta diurna. ¿Ok? Mi luna está en Virgo, pero en una casa 4. Está en una posición cómoda según lo que entendí, pero realmente creo que me pone más emocional de lo normal. Cool. El coop es el regente coopera. Ok. El tercer planeta que se encuentra en la tabla de regencia en la categoría de los regentes de triplicidad. Sí, gracias por entender, pero no entendí lo que dijiste anteriormente. Déjame ver. Se me olvidó la pregunta. Ok. El tercer regente de triplicidad siempre va a estar en tercera posición. Si es una carta de día, primero va el primero, el segundo y después el tercero. Si es una carta de noche, pues se cambian y el orden según la tabla y después el primero, el segundo y el tercero. El tercero usualmente va a tener injerencia en la tercera parte de la vida y también tiene otras aplicaciones. ¿Ok? Ay, Dios mío, perdí la pregunta. Excelente charla, muy agradecido. ¿Ok? Ha sido un excelente taller. Muchas gracias a ti. Me encantó este taller. Mi mapa está ubicado abajo del horizonte, 5 grados del descendente. Pero en este horario, al día seguía. No, olvídate de la claridad, olvídate de eso. Olvídate de eso. Tienes que ver las cúspides, 7 y 10. Digo, 7 y 1. Está arriba de las cúspides, el sol, diurna. Está abajo de las cúspides, nocturna. Punto. Olvídate de la claridad. Obviamente, cuando son las 6, 7 de la tarde y el sol ya ha atardecido, ¿verdad? Todavía hay un poco de claridad. De la misma manera que hay un poco de claridad durante la madrugada. ¿Ok? Tienes que tener en mente lo que es la cúspide 1 y 7 y si el sol está arriba o abajo. Cualquier cosa puedes ir a mi canal de YouTube y yo lo explico. Busca carta diurna, nocturna, carta... Algo así era el título. Excelente, queda grabado. Sí, va a estar en Logos Astrológicos. Aquí en Colombia, a las 7 de la mañana, el sol siempre estará en la 12ª casa. Ventajas de vivir cerca del Ecuador. Muy, muy cierto, Brando. Caribe.
Ok, gracias, muy agradecido, muchas gracias. ¿En qué programa, página web puedo obtener una carta tradicional? AstroSeek, Kala, Bolt of the Heavens. No sé, son en inglés, no sé si hay en español, pero eso es lo que yo uso. Hola, ¿podrías repetir el ejemplo de la influencia de Venus como término de Júpiter en el ejemplo de la carta que expusiste? Gracias, muy buena exposición, aprendí mucho. Nada, que el regente de término tiene cierta autonomía. O sea, el regente de término, nuevamente, digamos que el regente del signo es el presidente, el regente de término va a ser el alcalde, o sea, que va a tener una injerencia. El regente del término va a tener una relación con ese planeta en cuestión. Dale, muchas gracias. Las dignidades esenciales se asignaron a los planetas originariamente desde un zodiaco sideral o tropical. Ok, el zodiaco sideral nunca existió al comienzo de la astrología helenística, porque los signos y las constelaciones eran lo mismo. Es con el tiempo, ¿verdad? Por eso es que no estamos debatiendo si en tiempos helenísticos usaban zodiaco tropical o sideral, porque los dos eran lo mismo, ¿verdad? Con el tiempo y con la precesión de los equinoccios, los signos y las constelaciones, que son dos cosas completamente diferentes, pero que tienen los mismos nombres, se fueron separando, ¿verdad? Y ahí es que la gente se empezó a dar cuenta, espérate, se están separando. Como consecuencia, las divinidades se asignaron, según tenemos entendido, en un momento cuando las constelaciones y los signos eran lo mismo. ¿Ok? No nos vamos a meter ahí respecto a las dignidades en un zodiaco sideral, porque en mi opinión las dignidades se tienen que medir de manera tropical. Pero van a haber astrólogos que van a estar van a contradecirme, ¿verdad? Y ese es el mundo de la astrología, bienvenido. Pero tenemos que tener en mente que al momento de que estas dignidades se pusieron como eran, primero que nada estamos hablando de un pasado súper remoto. Pensemos en los pseudoepígrafas, estamos hablando de tiempos de Hermes Trismegisto, estamos hablando de tiempos de Petrosiri y Nechespo, estamos hablando de tiempos, que yo sé, de otra gente inventada, Abraham, lo que sea. O sea, estamos hablando de un momento cuando no había este debate de si era lo tropical. Si era lo tropical, el debate existe cuando nos damos cuenta, cuando Hiparco de Nicea descubre la precesión de los equinoccios y cuando Ptolomeo, 400 años después, lo populariza. ¿Okay? Y yo creo que eso es todo.